Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios esta hermosa mañana que Dios nos permite traer una palabra de bendición para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios que en su paciencia Dios nos ayuda, queridos hermanos, a vivir una vida cercana, una vida que nos proyecta cada día más hacia el Señor, dándonos a entender que en Cristo cuánta gente hay necesitada de Dios, cuánta gente necesita la presencia de Cristo, cuánta gente necesita la vida de Cristo, cuánta gente necesita permanecer en Cristo, cuánta gente necesita buscar a Cristo. Todos, creo que todos tenemos la necesidad todos los días de buscar a Dios. Es la necesidad la que nos hace estar aquí. La presencia de Dios nos cambia, nos proyecta una vida, porque tenemos una dedicación. Por eso es importante dedicar nuestra vida al Señor, entregar nuestra vida al Señor, para que Él pueda moldearla, Él pueda trabajarla, Él pueda cambiarla, restaurarla, santificarla, justificarla, Él pueda renovarla, Él pueda transformarla a la imagen del Hijo de Dios. Es importante, queridos hermanos, que entreguemos esa voluntad, que entreguemos esa dedicación de nuestra vida, se la entreguemos a Él. Por eso es importante que cada mañana nos rindamos a los pies de Cristo. No importa qué tan grave es la situación que estemos pasando. No importa a veces qué pecado, qué desorden, por muy grande que sea, por muy difícil que sea, nuestro Dios nos ayudará a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestro corazón. Cuando el hombre decide en su vida, queridos hermanos, vivir la vida, esta vida de este mundo, es porque su deseo no es cambiar. Su deseo no es realmente, queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios, sino hacer su voluntad. Cada día nos acercamos a un tiempo donde el hombre vivirá en una iglesia, vivirá Cristo en su mente, mas no en su corazón. Y nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu, en nuestra alma, en nuestra carne, en nuestra mente. Dios tiene que tomar posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Cuando en nuestra vida, queridos hermanos, no llevamos ese propósito, no entendemos los propósitos divinos, debemos caer, queridos hermanos, en desvíos completamente fuera de los propósitos divinos, de lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso es importante que rindamos nuestra vida al Señor, decirle: Padre, ayúdame en esta mañana y todos los días. Dile: ayúdame, Señor, en mi vida a cambiarla, te la entrego. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú vas a hacer cosas en mi vida. Dile: Señor, enséñame a confiar, a depender, a esperar en ti cada día. Señor, entrego mi alma, entrego todo mi ser, díselo a Él. Importante, queridos hermanos, que usted lo entienda y también se lo transmita a otro, porque todo lo que aprendamos y todo lo que causa efecto en nuestra vida, la estemos transmitiendo todos los días a los demás. No podemos nosotros amoldarnos al mundo, ni ser como el mundo, ni ser como las demás personas que no tienen a Cristo. El hombre que realmente tiene a Cristo, hay un celo de Dios, porque las personas están muriendo y el hombre no hace nada no solamente se están muriendo, sino que están muertos. Por eso en la Escritura nos enseña que nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Hay gente que está muerta.
Y hay gente que está muriendo espiritualmente. Por eso, hermano, cada día nos debemos de refugiar en el Señor, sumergirnos en la voluntad divina. Deja que Dios vaya cambiando nuestro corazón, vaya cambiando nuestra vida. Esta mañana pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra para nuestra vida, para nuestro corazón. Tenemos que entender algo, queridos hermanos, que nuestra vida siempre tiene que depender de Dios. Si realmente eres cristiano, si realmente tienes deseos de entregar tu vida a Jesucristo, si realmente tienes deseo de cambiar, en la bendita palabra nos enseña que solamente hay una solución. Si realmente tienes que consagrar tu vida, realmente tienes que entender que Dios condicionó todo, lo condicionó. O sea, Dios no puede ayudar a un hombre que no se somete a las condiciones de Dios. Dios no puede ayudar a un hombre que no se somete a las reglas de Dios. Dios no puede ayudar a un hombre porque el problema del hombre, queridos hermanos, es que no le gustan las reglas de Dios. No le gusta la manera como Él salva. No le gusta la manera como Él juzga las cosas. No le gusta la manera como Dios procede. Al hombre no le gusta cómo Dios tiene que salvar, cómo Dios tiene que actuar para corregir, para enderezar el camino de la vida de mucho creyente. A veces no nos gusta la corrección, no nos gusta la disciplina, pero luego nos damos cuenta que era lo mejor. Porque nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, siempre busca lo mejor para nosotros, siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre nos da lo mejor para nosotros. Desafortunadamente el hombre, con tanta maldad, con tanto pecado, con tanta desobediencia, no supo ni sabe qué es recibir lo mejor. No sabe qué es la palabra amor. Muchos han confundido que el amor son palabras que endulzan el oído y que hacen sentir mariposas a una persona. Realmente el amor es ver que no te vaya mal. Realmente el amor es que estés bien. Realmente el amor es ver que en tu vida no te metas en peligro. Que realmente el amor es ver que nuestra vida no se tuerza, no vaya en caminos equivocados. En eso consiste el amor a Dios, de que nuestra vida no termine perdida, no termine arruinada, no termine alejada, no termine muerta. Porque hoy en día, ¿cuántas muertes hay? No quiero juzgar la vida de las personas, porque yo no sé su condición, no sé lo que pasa, pero la misma Escritura nos enseña que muchas cosas que están pasando hoy en día es porque los hijos han hecho con su vida lo que quieren. A los hijos ya para ellos no hay que decirles entra temprano, ¿qué haces tanto tiempo de noche? Ellos andan sabiendo su vida, sabiendo que de noche reinan las tinieblas, que andan exponiendo su vida a pesar de que escuchan que está la delincuencia, sabiendo que ¿qué andan haciendo ahora? No tienen temor, viven en el libertinaje, viven en una vida haciendo con su vida lo que quieren. Hoy intervenir en lo bueno es malo. Hoy lo malo es ser liberal. Ser bueno es ser liberal. Hoy ser bueno es que no hayan reglas. Hoy ser bueno es vivir conforme a los demás, porque si no, eres un anticuado. Porque si no, eres alguien que no entiendes la juventud. El joven puede hacer lo que quiera con su vida. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el hombre no sabe qué es amor. Amor es protección.
amor es ayuda, amor es vida. Porque estamos viviendo tiempos donde el hombre, hay mucha condenación, hay muchos juzgamientos de la vida de los demás sin que se pueda hacer completamente nada. Por eso en veces Dios le abre la puerta. La Escritura dice en Romanos que Dios los entregó una mente reprobada. También la Escritura nos enseña que Dios los entregó la inmundicia de sus corazones, en la concupiscencia de sus corazones. También la Escritura dice en el libro de Ezequiel que Dios les abrió la puerta para que si tanto quieren parecerse al mundo, si tanto quieren ser como las demás familias de la tierra, pues que se vayan a ser igual que las demás familias de la tierra. Si tanto les gusta esa vida, si tanto anhelan esa vida, si tanto quieren esa vida, pues que se vayan a esa vida. Pero el Señor dice, pero no dejaré que me falten al respeto. El hombre está llegando, hermano, alcanzando una falta de respeto hacia nuestro Padre Celestial increíblemente en este tiempo. Estamos viviendo una generación que no respeta, una generación que está perdiendo el temor, una generación que ha decidido vivir sin Cristo en su corazón. Vean lo que dice en el libro de Ezequiel 19, versículo 32. Dice: y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Ustedes dicen seamos como las demás familias. Ustedes dicen sean como las demás personas. Queremos ser igual que la gente del mundo. Y dice: vivo yo, Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado haré reinar sobre vosotros. Pues la gente no quiere que Dios tome control sobre su vida. No quiere ser gobernada, no quiere ser dirigida. No quiere ser que Dios realmente, hermano, dirija, forme, transforme la vida del Hijo de Dios. Quiere una vida, quiere la ayuda de Dios, pero sin que Dios intervenga. Quiere una vida donde solamente sea cristiano, donde se ponga un título, se ponga un nombre, pero queridos hermanos, sin la vida. Y dice la Escritura que Dios los entregó, y dice: oh casa de Israel, andar en vuestros hijos. Dice versículo 39: y a vosotros, casa de Israel, hace dicho Jehová el Señor, andar cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecen. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros holocaustos. Si no me quieren servir, no me sirvan. Si que no quieren andar conmigo, no anden. Si no quieren venir a mí, no vengan. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que dice en Juan, que dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas encuentran la vida eterna, mas ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí. Ustedes quieren irse, ustedes quieren alejarse, ustedes quieren vivir su vida. Y el Señor les abre la puerta y les digo: anda, váyanse. Pero no dejaré que me falten al respeto. ¿Cuántos hijos le viven faltando al respeto a sus padres dentro de sus casas? Aún en su propia casa les faltan al respeto. ¿Cuántos hijos andan hoy completamente descarriados, que viven en la casa, pero con una completamente desobediencia y rebeldía, que no quieren ayudar a los padres, que no quieren respetar a los padres, que quieren que se les dé todo a cambio de nada? Porque el Señor les iba a dar de todo, quería darle lo mejor, quería hacer lo bueno, hermano, pero el amor consiste en que les vaya bien, no en que tengan todo. Lo mismo pasa, queridos hermanos, dentro de las iglesias. Hoy estamos viviendo tanto en las iglesias, porque no todas son iglesias de Cristo, no todas son iglesias de Dios,
Hay iglesias que son levantadas por el hombre, hay iglesias que son levantadas por Satanás. Las iglesias que son levantadas por Satanás siempre están infundidas, siempre están enfocadas en el dinero, en el bienestar, en la prosperidad, en las riquezas, en todo lo mundano, en todo lo terreno, todo lo que tenga que ver con economía. Y la iglesia es levantada por los hombres, siempre están enfocadas con lo mundano, en tradiciones y costumbres, en mandamientos de hombres que lo quieren hacer a su manera, con que no comas, no vistas, con que está prohibido comer esto, está prohibido vestirse, ponerse pantalón, está prohibido pintarse, usar alhajas. Esas son iglesias de mandamientos de hombres. Pero la iglesia de Cristo es una. Todas tienen el mismo corazón de Dios. La iglesia de Cristo se identifica no porque son muchas iglesias, sino porque tienen el corazón de Dios. Porque en ellas está, porque el Señor dijo: yo me suscitaré un sacerdote conforme a mi corazón. El sacerdocio de Saúl no estaba conforme al corazón, porque era un sacerdocio que empezó por la carne, porque el hombre lo levantó, y luego terminó como ministros del diablo. Sin embargo, la iglesia de Cristo es una. Levantan a David, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia con un corazón fiel, amoroso, misericordioso, compasivo. Por eso la iglesia de Dios es una. ¿Por qué es una? Porque anda conforme al corazón de Dios. Entiende, oye, obedece. No es un corazón rebelde. Las iglesias de Cristo es una. Aunque hayan muchas iglesias de Cristo, tienen el corazón, actúan conforme al corazón de Dios con esa paciencia. Su preocupación más grande de las iglesias de Cristo son las almas. Viven preocupados por el hermano, por la necesidad de las almas de los demás. No viven preocupados porque si les falta una despensa, les falta una ropa, les falta dinero, les falta un café, una galleta. No, viven preocupados, queridos hermanos, porque saben que todo mundo les hace falta a Cristo. La iglesia de Cristo realmente se identifica por la preocupación constante, queridos hermanos, por las almas. Cuando uno entiende que Cristo viene pronto, queridos hermanos, la vida del hombre, la vida del Hijo de Dios se desespera, empieza a clamar, empieza a saber que este tiempo ha caído en una completamente desobediencia, desorden. El hombre ha perdido el camino, se ha desviado de la verdad de Dios, porque Dios en este tiempo le dará al hombre lo que quiere. Si quiere dinero, quiere pecado, quiere el mundo, quiere irse, se lo va a conceder. En vez de decimos guárdame, decimos de guárdame Señor, pero con la finalidad de que guárdame, diciendo no, que yo no tenga consecuencia de alejarme, que yo no tenga consecuencia si yo vivo apartado, que yo no tenga consecuencia si mi vida ya no regresó, no quiere nada contigo, pero que yo no tenga consecuencia, que al final mi vida sea salva, que mi alma se vaya contigo. Pero déjeme decirle que las cosas no son así. Entre hermanos, acerquemos al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La exigencia de nuestro Padre Celestial por la salvación de las almas va a cambiar. Porque hay hijos a quien Dios los ama y en veces tendrá que corregirlos de una manera fuerte. Por eso dice que con enojo derramado los haré regresar. Porque estamos en un tiempo donde esto se va a acabar. En veces, hermano, vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo es una. ¿Cómo sabemos que es iglesia de Cristo? Porque actúa conforme al corazón de Dios. ¿Cómo sabemos que mucho creyente es de Dios? Porque actúan conforme al corazón de Dios. Hay misericordia, hay piedad, hay preocupación, hay enseñanza, hay corrección. Por eso, a
A veces uno tiene miedo con las gentes que dicen ser cristianos, queridos hermanos, pero no están ayudando a otros a que realmente están viendo que están desordenados y no los aconsejan. Y hay que orar por eso, que se involucren con gente, queridos hermanos, de que en lugar de ayudarlos, de corregirlos, de decirle las cosas no son así. Espero que usted, como padre, si veo jóvenes completamente que no hacen nada en su casa, que son desordenados, que todo el tiempo en la calle, usted no los esté también descarriando, sabiendo que estos jóvenes andan mal. Nunca se ponga del lado de ellos, sino adviérteles que tienen que ser respetuosos de sus padres, ayudar a sus padres. ¿Por qué razón? Porque también la Escritura dice en Romanos 1, del 28 al último, dice que estos aplauden la desobediencia de los demás, sabiendo que ellos también son iguales a ellos. Son iguales a ellos. Y la Escritura dice que estos son dignos de muerte. Dios los va a matar si descarrían la vida de otro, si no ayudan a otros a volver a Cristo, no ayudan a otros a ser respetuoso. Este camino es queridos hermanos, de temor. Este camino no es de amor, un amor del hombre. Este camino es de amor, este camino es de temor. Por eso en Romanos 1, versículo 31, por cuanto no dice 28, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hacían cosas que no convenían, hacían cosas que no era correcto. Ahí los estaban aplaudiendo. Los hijos de Dios no recompensan a ningún desobediente. Nuestro Padre Celestial no le aplaude a ningún desobediente su maldad, su irreverencia. Están en peligro. Los padres no deben de aplaudir a los hijos la maldad que hacen. Su desobediencia no deben de aplaudírselo. Por eso dice que Dios los entregó a una mente reprobada, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican salen cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se practican, complacen con los que la practican. Le da gusto que ver que los jóvenes desobedezcan a los padres, porque son iguales ellos. Dicen que aman a los padres, pero son iguales. Le enseñan a los más jóvenes, queridos hermanos, el descarrío. La Escritura dice que ellos son dignos de muerte, van a merecer la muerte. No merecen la vida de Cristo, sino merecen la muerte. No ayudan. Por eso, en veces no entienden a qué vino mi Señor Jesús. Muchas cosas están de cabezas, porque hay gente que no ayuda. No ayuda porque están muertos espiritualmente. Hay gente que está muriendo y hay gente que está muerto dentro del cristianismo. Porque, hermano, por no llevar una vida conforme a lo que enseña la Escritura. Porque hoy estamos en un tiempo donde la gente cree en Dios, cree en Jesús, pero no quieren venir a Él. Estamos en un tiempo donde creen que Dios está, piensan que Dios está en su corazón, donde Dios no está en su corazón. Porque si estuviera en su corazón Jesús, se preocuparían por sus almas y por el alma de su familia. Por eso mi Señor Jesús dijo: si estas palabras estarán en tu corazón, le dijeron a Moisés, les enseñarás a tus hijos, a tus hijas, enséñales la salvación de las almas, enséñales la obediencia, enséñales el temor a Dios. Eso de que solo creer en Dios solamente está en la mente. Con eso podemos comprobar que el que no enseña la salvación de su alma y no enseña a apartarse del pecado y andar en temor a Dios, eso es lo que dice en el libro de Deuteronomio 6. Dice que, queridos hermanos, que no enseña el cómo debe de conducirse delante de Dios. Queridos hermanos, es porque
solamente tiene a Jesús de boca, pero en su alma no está, en su corazón no está el Señor. Los mandamientos, dice la Escritura, si quieres que Dios esté en tu corazón, la palabra es Dios. Dios es la palabra. Cristo es la palabra es Cristo. El Espíritu en la palabra es espiritual. Por lo tanto, las palabras del Señor es Dios. Por eso en Deuteronomio, si tú quieres tener a Cristo en tu corazón, primero tienes que tener la palabra, tienes que obedecer la palabra, tienes que saber si primeramente eres salvo o no. Si llegaras a morir hoy, ¿en dónde las personas van a ir? ¿Crees que van a ser salvas? ¿Crees que va a ser salvo tu hijo o tu hija si anda en el pecado, anda tomando, anda perdido, anda en los vicios, anda alejado de las cosas de Dios? Que lo que menos les interesa es la salvación de su alma. ¿Crees que se van a salvar? Queridos hermanos, por eso es importante que el hombre lo primero que debe reflexionar todo hombre es sobre su salvación. No importa de aún los que están dentro, porque la Escritura dice que hay unos que están muertos. Cuando le habla el Señor a la iglesia de la Odisea, cuando le habla el Señor a la iglesia, queridos hermanos, a una iglesia que le creo que es la iglesia de que él decía que estaba vivo, pero estaba muerto, espiritualmente estaba muerto, pero estaba dentro de una iglesia. Estaba dentro de una iglesia. Dicen la iglesia de Sardis, y Sardis significa pecador, pecadora, significa acusado, eso significa Sardis, ser acusado, ser señalado de pecador. Por eso dice el ángel de la iglesia en el Sardis, al que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Arrepiéntete. Dicen que son cristianos, dicen que son hijos de Dios, pero acá dice están muertos. El Señor dijo, están muertos. Las cosas que hablas son obras de muertos, no son obras. Gente que está muerto espiritualmente, está muerta. Y es lo mismo, estar muerto vivo es lo mismo que estar muerto literalmente. Es lo mismo, porque el alma no muere, simplemente se separa completamente de Dios y va a un lugar de tormento. Por eso, queridos hermanos, el que cree en Dios y no se preocupa por su alma, no se preocupa por la salvación de su familia, es posible que esté muerto. Una generación que estamos dentro, una generación que se cree demasiado justa, que confía en su propia justicia, que se viste de justicia, se viste de su propia salvación. Como dice en 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque dice, si el justo, ¿quién es el justo? Aquel que entregó su alma a Cristo. Ese es el justo, el que fue declarado inocente. Justo significa el que fue declarado inocente. Justo significa el que fue declarado libre de pecado por la sangre de Cristo. Justo es aquel que fue declarado salvo por haber entregado y haber reconocido a Jesús como su Salvador. En ningún otro lado hay salvación. No hay otro nombre en la tierra en el cual el hombre pueda ser salvo. El único que bajó del cielo y subió al cielo se llama Jesucristo. No fue María, no fue la Guadalupe, no fue un santo, no fue nadie. Por eso María no tiene ningún poder. Ella no subió al cielo. Ella está muerta, como todos los hombres que mueren, porque todos los hombres que fueron concebidos en una relación entre un matrimonio
están muertos. Jesús no fue creado ni fue formado por una relación entre hombres, sino fue, hermano, concebido por medio del Espíritu Santo. María y ningún otro nombre en la tierra fueron concebidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tiene genética divina. María no puede salvar, ningún santo puede salvar a nadie. Un santo católico, porque los únicos que santifican a los hombres pecadores, hombres como tú y yo, es el Vaticano. Pero el único que santifica en los cielos se llama el Padre Celestial, el Padre Santo. Él es el único, por eso los que vienen a Cristo. Él dijo, sean santos como yo soy santo, dijo en Primera de Pedro. Así que el Vaticano, ni ningún católico, ningún hombre aquí son santos, a menos que el Padre Santo así lo declare. Porque, por eso dicen, ¿dónde aparece el impío? Otra versión dice, ¿de qué manera se va a salvar el impío y el pecador? ¿Cómo se va a salvar al hombre que no busca a Dios? ¿Cómo se va a salvar al hombre que no entrega su vida a Jesucristo? ¿Cómo se va a salvar al hombre que va a una iglesia, pero no está Jesús en su corazón? ¿Cómo se va a salvar? Si la única manera de ser salvos es entregarnos completamente todo al Señor para ser limpios, ser renovados, ser transformados, ser justificados, ser llenos de su presencia. Por eso estamos en una generación tan perversa y malvada, adúltera, mentirosa, infiel, cobarde e incrédula. Una generación torcida en sus caminos, una generación que cada día vive torciendo las escrituras para su propia perdición. Inventan versículos, como el versículo que dicen los mormones, que dicen que Dios dice, pero que no dice Dios, ni es bíblico. Cuídate que yo te cuidaré. Eso es una frase de los mormones. Cuídate que Dios no lo dice. Una generación que forma versículos a su manera, pero que Dios no dice. Por eso en el libro de Génesis, cuando el Señor destruye esa generación, fue una generación que torció su camino, una generación que se creía demasiado justa, una generación que creía que hacía lo correcto, pero que en su corazón no estaba Dios. En su corazón no había misericordia, no había piedad, no había compasión, no había amor. Oh, la hermana pide un milagro financiero. Mejor vamos a hacer un milagro, que Dios haga un milagro de transformación en tu vida. Que orar para que Dios realmente prosperes con las riquezas del cielo y no con lo de la tierra. Porque si algo necesita el hombre que no busca a Cristo, queridos hermanos, es aquella que pone los ojos en la tierra y no en las cosas de Dios. No, querida hermana. Lo que realmente importa es la riqueza de los cielos. Poner las cosas en la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Dios prometió bendecirnos con las riquezas de los cielos, no con la de la tierra. Así que el milagro financiero nunca existió. No existe, es un falso milagro. Y eso solamente lo hacen los falsos profetas, los falsos enviados. Y eso lo hacen solamente los que son levantados, los profetas, los hombres que son levantados por Satanás, porque a ellos solamente les importa el dinero. A nosotros nos importan las almas, porque las almas estamos pidiendo, como dijo Abraham, para que digan que el diablo, que el Dios de este mundo, Sodoma, nos bendijo. No, nosotros recibimos las riquezas, las bendiciones de la tierra, de allá del cielo. Es más importante tu alma que las riquezas. O amarás a Dios o amarán las riquezas. Así que pedimos un milagro para que Dios cambie tu vida, que realmente entregues tu vida al Señor y des lo mejor de ti para nuestro Padre Celestial. Porque los milagros financieros no existen, es un milagro del diablo.
Y eso lo dice en 2 Tesalonicenses, en que el cual Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, para que no sean salvos. Querida hermana, con todo mi corazón y con todo respeto le digo, es un falso, el milagro financiero es un engaño, es un para que la gente se desvíe de la salvación. Busque a Cristo, entréguese a Cristo, porque la gente que busca, esa es la doctrina de la prosperidad, es la doctrina, queridos hermanos, que no salva. Por eso, hay una generación que decidió vivir sin el Señor. Una generación que decidió vivir, que decidió quitar a Cristo en su corazón. Una generación que dice la bendita palabra, queridos hermanos, que los designios de su corazón, dice en Génesis, iba de continuo al mal. Iba de continuo al mal. Dice que se arrepintió, Jehová nuestro Dios se arrepintió y le dolió en su corazón que el corazón del hombre vaya continuo al mal. Dice en el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Estaban corruptos, llenos de violencia. Y Dios miró la tierra que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Una generación que va contrario a Dios. Una generación que no busca lo espiritual, no busca el espíritu, sino busca lo terrenal. Una generación que lo que menos tienen en su vida es la vida de Cristo. Una generación que no le importa el caminar con Cristo. Una generación que Dios destruyó porque buscaban solamente lo terrenal. Una generación que solo le importaba su vida. Una generación que solo le importa el dinero, solo le importa la carne, solo les importa, queridos hermanos, no les importan las almas, les importa su propio bienestar. Una generación que decidió vivir como cristianos, pero quitando a Cristo de su corazón. El hombre que quita a Cristo de su corazón no anda conforme a la palabra, porque en Deuteronomio 6, como decíamos, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis para tomarlo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Toma estos mandamientos, le dicen a Moisés. Todo aquel que tiene una Biblia en su mano debe de aprender primeramente el temor a Dios. Y se lo deben de enseñar a los hijos, para que los hijos, lo pongan, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando las estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás con ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Una generación que no tiene la palabra de Dios morando en su vida. Si el hombre que dice que es cristiano, que es hijo de Dios y que entregó su vida, es una generación que busca lo de arriba. Es una generación que, hermano, que no es una iglesia, hermano, que solamente llega a sentarse, sino que se preocupa por su alma y por el alma de los demás. ¿Por qué? Porque la palabra es la que da vida. El hombre, si no tiene a Cristo en su corazón, está muerto. Una generación que decidió ser cristiano, pero quitando a Cristo, sacando a Cristo de su corazón. Una generación que no les importa caminar con Cristo. Este mundo está muerto y merece el infierno, la cual dice la Escritura que empezará con la ira de Dios sobre los hombres que detuvieron la verdad con injusticia, que detienen la verdad. La verdad es Cristo, que no tienen a Jesucristo en su corazón, que solo lo confiesan.
Por eso los enemigos de Jesucristo no se atreven a confesar su nombre. Le decían este hombre, aquel, ese, pero nunca confesaban su nombre. Los enemigos de Jesús nunca se atreven a reconocer que Jesucristo es su Salvador. Los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo no dicen que Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Jesús es el que me da la vida. Jesús es el dueño de mi alma. Por eso dice en el libro de Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en el cual anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, en su rica misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vean lo que dice. Vean lo que dice. Nos dio vida cuando estábamos muertos. La gente está muerta. Tienen una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es como que si estuvieran muertos literalmente. Porque el hombre que vive lejos de Cristo, que no quiere nada con Cristo, por eso ser cristiano significa tener a Cristo en el corazón, no en el pensamiento. No creer, porque la Escritura dice que aún los demonios creen. Aún los demonios, el mundo caído supera a las personas creyentes. Porque conocen a Dios, conocen al Hijo, conocen la palabra, conocen los dones, conocen la alabanza, conocen la gracia, las gracias, o sea, los regalos que Dios le dio a los hombres. No la gracia salvadora. Odian la gracia salvadora. Odian que tú y yo seamos salvos. Pero dice, nos dio vida, porque antes estábamos muertos. Es lo que está diciendo. Dice que nosotros vivimos en otro tiempo. Dicen los deseos el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de ira. Entonces quiere decir que el creyente hoy, los hombres creyentes que viven conforme a los deseos de la carne, viven haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Se guían por sus pensamientos, por sus ideas, por sus lógicas. Hoy la verdad para muchos está lejos de ellas, porque se guían por sus pensamientos. No, es el pastor Francisco. Tan loco ese hombre. ¿Cómo que no existen los milagros? Los milagros financieros. ¿Cómo que yo creo en Cristo? ¿Cómo que no voy a ser salvo? ¿Cómo que no va a ser salvo si mi virgencita, mi madrecita, mi Virgen de Guadalupe, mi santo de no sé qué, me va a salvar? Queridos hermanos, si usted tiene una Biblia, la Biblia no habla de ningún santo. La Biblia habla del santo, el santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, en el cual no se halló mentira, no se halló engaño, en el cual fue el único que murió en la cruz. De hecho, ni el Cristo es católico. El Cristo viene de los israelitas, vino de los judíos. No es ni tan siquiera católico, ni tan siquiera es del mundo, ni ninguna otra nación. Él es judío. Por eso se llama el león de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. No nació en Roma, no nació en ningún otro país,
Él es de la tribu de Judá. Para que vea qué tan engañado está la gente. Por eso, en ese mismo libro de Efesios 2, versículo 3, así vivíamos también todos nosotros bajo el dominio de nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos deseos desordenados, impulsos del instinto y de la imaginación, destinados por lo tanto como los demás a experimentar la ira de Dios. La versión Nuevo Testamento dice: antes nosotros nos portábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Antes vivíamos así, pero si la gente hoy vive en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, en los pensamientos, dice que el hombre merece el infierno, el mundo merece el infierno, el hombre merece ser castigado. Dice que el hombre merece experimentar, como todos los demás, la ira de Dios. El hombre que vive en la carne, que vive buscando lo terrenal para su propio beneficio y no para su alma, que vive haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es la santidad, el temor, la consagración. Quien no viva buscando esto está muerto espiritualmente, está muerto. Y el hombre que está muerto, que no busca las cosas del Espíritu, que hermano, ni entrega su alma al Señor, está muerto. Está muerto espiritualmente. Y el hombre que está muerto espiritualmente ya está muerto, que cuando muera no va a ir con Cristo, que cuando su alma se vaya a eterna condenación, ya está muerto. No tiene vida, aunque sea cristiano, no tiene vida. ¿Por qué no tiene la vida? Le voy a decir por qué. Porque esto dice acá, que dice que con justa razón merecen ser castigados por Dios, con justa razón merecen experimentar la ira de Dios. ¿Cuánto cristiano se va a llevar la sorpresa? Porque hoy el cristianismo es una religión, no es un estilo de vida. Ni se parece, ni tampoco hace la diferencia con los demás. Porque en su corazón obran iguales, actúan igual, piensan igual, se involucran, sabiendo que la gente está muerta espiritualmente. La gente que no contradice lo que Dios dice, está muerta. Es como que si ya el hombre estuviera muerto. Por eso las personas sin Cristo huelen mal. Dice que su olor es a muerte. Huelen a muerte. No tienen olor a Cristo, tienen olor a muerte. Pero hay gente que le gustan tanto los muertos. Tienen amigos a los muertos. Por eso el Señor dijo que un discípulo le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Qué haces tú metido con amistades con gente muerta? Háblales de Cristo, háblales del Señor y vas a ver que te quedas sin amigos, hermano. Porque dice que hay gente que el que no tiene a Cristo, que no tiene a Jesucristo como su Salvador. Por eso es importante, queridos hermanos, que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Porque la misma Escritura dice que, queridos hermanos, dice que tener a Cristo es un olor fragante. Dice 2 de Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Huelen a muerte, y una muerte apesta, huele mal. Todo quiere decir que el que rechaza la vida de Cristo, el que rechaza andar con Cristo, el que rechaza no parecerse a Cristo, está muerto. Está muerto, hermano. Su olor apesta a muerte. Por eso dice que Dios pagará, nuestro Dios pagará a aquellos que viven en la carne,
aquellos que viven una vida sin agradar a Dios, que viven alejándose de Dios, pero que se acercan más al pecado, aquellos que decidieron no acercarse más al Señor y entregar su vida a Cristo. Así también muchos cristianos que dicen tener a Cristo en su corazón, pero no andan ni permanecen en Él. Tener a Cristo realmente es andar como Él anduvo, dice en Primera de Juan 2:6, y permanecer en Él, como dice en Juan 15, versículo 5. El que dice que está en Él, que tiene a Cristo, debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, no puede separarse de Cristo. Tiene que llevar la vida de Cristo. Por eso hay gente que tiene amistades que apestan, están muertos. ¿Por qué un muerto va a caminar con un vivo? Por eso quien no le predica a otros la salvación está muerto también espiritualmente. Dice que merece un castigo, merece ser castigado, merece que experimente el castigo de Dios como los demás. Merece el infierno. Que aquel que no anda conforme a la voluntad divina, que anda en la carne, que anda haciendo su propia voluntad, que no hay respeto, no hay temor a Dios, dice que merece el infierno por llevar una vida muerta, por llevar una vida separada, por llevar una vida que no se asemeja a los hijos de Dios. Porque mi Padre dijo algo, Juan 6:36, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si nosotros queremos ayudar al muerto, las palabras de Dios para salvación dan vida. Por eso el que no escucha está muerto. Por eso dice el Señor que el que esté muerto vivirá. Muerte cuando oigan la voz. Si el hombre no escucha lo que uno les está diciendo, dice que el que lo obedece es de Dios y el que no obedece no es de Dios. El que nos hace caso es de Dios y el que no nos hace caso es de Dios. El que no nos oye no es de Dios, el que nos oye es de Dios. También dijo el Señor ahí en Juan 68, le respondió Pedro, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? Lucas 4:4 dice, Jesús respondió, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué es lo que provoca vida? La palabra de Dios. El que la recibe, la acepta, tiene vida, porque la palabra es Cristo. O sea que para no vivir como vive el mundo, se tiene que tomar la palabra, y la palabra de Dios en nosotros provoca la vida. La vida. La vida del pecador está en Cristo. Es que ande en Cristo, es que esté en Cristo. No que piense en Cristo, ni que crea en Cristo, ni que tampoco esté en una cruz, ni que tampoco lo cargo en una foto, una imagen del Sagrado Corazón. Yo viví el catolicismo también pasé por la brujería. Así que si el catolicismo y la brujería piensan que eso es mentira, lo que estamos diciendo está equivocado. Porque para poder ser digno de escapar de la ira de Dios y del castigo de Dios, dice que con justa razón merece a aquellos que andan en la carne, merecen un castigo, merecen el infierno, merecen la paga, merecen sentir la ira de Dios por buscar la muerte. Por eso la Escritura dice en Romanos 8, versículo 5, que hay quienes piensan solo en la carne, solo piensan en la carne, solo piensan en no llevar una vida espiritual, no llevar una vida, no andar como Él anduvo, no estar donde Él está. ¿Y qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que ocuparse de la carne es muerte. Se ocuparon de la carne, se ocuparon de la muerte. Quieren muerte, merecen la muerte. Y el que merece la muerte, el que merece el castigo de Dios, merece irse al infierno.
Todo aquel que no busca a Dios y ordena su vida como debe de ser, merece el infierno. Pero aparece la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios de darnos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Da la oportunidad de cambiar nuestra vida. Por eso dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente no dice porque creas en Cristo, dice juntamente. ¿Qué está diciendo? Que para tener la vida y dar por hecho, porque hay quienes ya están sentenciados. El hombre que no acepta a Jesucristo como su Salvador y no quiere andar como Jesucristo, ya está sentenciado. Que solamente se espera que se le llegue el día del castigo. Pero que tarde o que temprano ya está declarado el castigo, ya está declarado que un día es como aquel que es sentenciado a muerte, la pena de muerte. En tal mes vas a morir. Ya estaba muerto desde antes que lo maten ya está muerto, porque esté vivo, de todos modos se le va a llegar su hora de que va a morir. Desde antes ya está muerto. Así es lo mismo cuando Dios declara a un hombre que el hombre que peca solamente ya está declarado muerto, ya está declarado la justicia de Dios, ya está declarado el eterno castigo, ya está declarado, solamente espera que llegue su día para que eso suceda. Por eso dice que nos dio vida con Cristo. O sea que si venimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, hacemos las cosas como Cristo manda, permanecemos en la vida para ser salvos. Porque la vida de Cristo es la que hace salvo a un pecador. La vida de Cristo es la que hace salvo a un hombre que anda en la carne, que anda conforme a los deseos. El hombre que no obedece quiere ser obediente, anda en Cristo. ¿Quieres andar en el temor a Dios? Anda en Cristo. ¿Quieres apartarte del pecado? Anda en Cristo. No andes con Cristo, anda en Cristo. Camina como Él anduvo. Permanece como Él anduvo. Obedece como Él anduvo. Porque de lo contrario, hay hombres que ya están sentenciados. Hay hombres que ya están sentenciados. Hay hombres que van a recibir el castigo, aún estando dentro. Por eso la única manera que el hombre pueda ser salvo de eterna condenación y de experimentar lo que le espera a los hombres que han decidido vivir sin Cristo en su corazón y piensan que ser cristianos e ir a la iglesia los va a salvar, hermano, en realidad solamente les espera lo peor. Sin parecerse a Cristo, sin caminar con Cristo, sin permanecer hasta el firme, el hombre va a recibir castigado porque lleva una vida de muerte. Y el hombre que ya lleva muerte está sentenciado. Sufrirá la consecuencia de su desvío del camino. La vida del pecador está en Cristo. Nadie puede ser salvo si no anda en Cristo. Nadie puede ser salvo si no está en Cristo, si no anda como Él anduvo, si no permanece como Él lo hizo, fiel al Padre en la palabra, si no lleva la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida apartada del mal, una vida apartada del pecado, de toda desobediencia, andando en el temor, en la consagración, en la búsqueda. Y vive en la carne por ser cristiano, vives con su forma, buscando lo terrenal, lo mundano. Sufrirá el castigo de los demás, porque el hombre sin un cambio de vida está muerto. Está muerto. Espiritualmente está muerto. Y el hombre que está muerto espiritualmente y que no ha nacido de nuevo, queridos hermanos, no le espera nada bueno. Por eso yo digo al Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Por eso ven a Cristo. Y aún dando dentro de una iglesia, si tu vida no es andar como Cristo, no es la obediencia, no es el temor, no es la consagración, no es la búsqueda profunda,
el hombre está muerto espiritualmente. Y ya está sentenciado. Desde antes ya está sentenciado que sufrirá el castigo eterno. Resucitará y experimentará. Hay gente que ya dentro de las iglesias merece ir al infierno. Su lugar es el infierno. Mira el caso del rico. ¿Acaso no era hijo de Dios? ¿Dónde terminó el rico? Confió en que era cristiano. Se dedicó a disfrutar de esta vida. Se dedicó a andar en la carne. Se dedicó a hacer su voluntad. Se dedicó a hacer lo que sus pensamientos digan. Y terminó en el infierno. Por eso la palabra Hades significa alabanza. Significa alábate a ti mismo. Significa, entonces lo que quiere decir que la palabra Hades significa no que tenías la razón. No que tenías la razón, que lo que creías era como darle vuelta a la palabra de Dios. No que tenías la razón. Mira dónde acabó el que creía que tenía la razón. Mira dónde acabó el que creía por creer en Dios. Padre Abraham. ¿A dónde acabó? Ya desde antes estaba muerto, porque Lázaro le daba palabras de vida eterna. Pero él rechazó la vida. El que rechaza la palabra de salvación ya está muerto. Es porque está muerto. Así que si escuchas hoy la voz de Dios, vuélvete a Cristo. Aun si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, recíbelo para que tengas la vida de Cristo. La vida del pecador está en Cristo. El que no viene a Cristo no tiene la vida. El que no anda como Él anduvo y permanece en Él, no tiene la vida. La vida de Cristo es la que realmente nos salva. La vida de Cristo es la que realmente nos salva. Así que ven a Cristo, porque el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y sus pecados. Sigue pecando, sigue cometiendo y violando la ley de Dios. Porque hay quienes están muertos dentro de una iglesia por no llevar una vida en el Espíritu, no llevar una vida en Cristo. Solo están sentados escuchando un mensaje de salvación, pero no oyen cuando les dice el Señor que se conviertan de sus malos caminos. Pero no oyen que el Señor les dice, vuélvanse a mí, conviértanse a mí. No hay un cambio, no hay un odio por sus pecados, no hay un humillarse, no hay un convertirse, no hay reconocer que están mal. Porque está una iglesia muerta, es aquella que no arde por pasión y amor por obedecer la palabra. Que Dios te bendiga. La vida del pecador está en Cristo. Y no es de confesar a Jesucristo, sino que ande como Él anduvo y permanezca como Él es, como lo es hoy. No confíes en tu carne, no confíes en tus pensamientos, no confíes en tus decisiones, porque la gente que piensa así está muerta, merece el castigo, merece el infierno, porque no se dieron que la vida está en Cristo. La vida del pecador está en Cristo. Si el hombre el pecador no viene a Cristo, y Cristo en su gran amor, en su misericordia, le da vida para que ande como Él anduvo, hermano, está perdido. Hay gente que ya está sentenciada, que lo único que se le espera es que llegue su tiempo para que se ejecute la sentencia, se ejecute el castigo, vayan en un lugar de tormento, porque antes de que mueran literalmente ya están muertos físicamente y literalmente, hermano. O sea, el hombre que está muerto espiritualmente es como que si estuviera muerto literalmente. Ven a Cristo, ven a Cristo, porque la vida del hombre no consiste en los bienes de este mundo, consiste en andar en Cristo. Que Dios les guarde y les bendiga.
Gracias al pastor allá Nicolás Sancho, Dios te salude, siervo Timoteo Pérez, yo les salude, mi esposa Esmeralda, mis hijos Cristian y Jeremy, Leymari Rodríguez, Dios les bendiga. Martínez Cus, Dios les bendiga. Betsabe Ordóñez, Dios les bendiga. Alberto Rodas allá en Chiapas, queridos siervos, Dios les saludo. Nuestra hermana Evania, que Dios te guarde, hermana, que te guíe a toda verdad, en lo que podamos ayudarte. Que Dios te muestre. Leticia Kem, Dios les bendiga. Nuestro mi amigo Juan Rodríguez, allá en Palizada, Campeche. Que Dios te bendiga, hijo, que entrega tu vida al Señor, entrega tu familia, trae los pies de Cristo. Angélica Paredes, Dios te bendiga, muchas gracias por su tiempo, saludos a todos. Mario de León, saludos, que Dios les guarde, Dios les bendiga en esta mañana, que su santa y bendita presencia nos ayude a vivir la vida de Cristo. Muchas gracias por su tiempo, ayúdanos a compartir, denle like a la página. Volvamos a Cristo, arrepentámonos y hacemos la vida de Cristo, que realmente es la que nos salva. Muchas gracias, les esperamos mañana con la voluntad de Dios, hermano, con un mensaje de palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Dale like a la página, ayúdanos a compartir y que Dios lo guarde. Bendiciones.